Hola Mix, continuamos con los resúmenes de la bendición del oficial del cielo. Esto que les voy a contar sucede en el libro 1, capítulo 1 y en el libro 2 a partir del capítulo 69. Sin más que decir, disfruta del spoiler. Según las leyendas, en el lado sur del río Amarillo existía un puente llamado Puente Ji Nian, donde un famoso fantasma vagó por muchos años. Este fantasma era completamente aterrador. Cada pocos años aparecía repentinamente durante la noche, vagaría al pie del puente y detendría a los viajeros para hacerles 3 preguntas. Si uno no respondía correctamente, el fantasma se lo tragaría por completo de un solo bocado. Sin embargo, nadie sabía cuáles debían ser las respuestas correctas, así que después de varios años, este fantasma se tragó a innumerables peatones. Un día, mientras el príncipe heredero se encontraba vagando cerca del lugar, se enteró de este fantasma, así que decidió montar guardia al pie del puente hasta que pudo encontrarse con él. El fantasma se acercó a Xianlian y le hizo sus 3 famosas preguntas. El príncipe heredero respondió la pregunta y se equivocó. Después, supo que sea lo que sea que respondiera, sería la respuesta incorrecta. Entonces, decidió no perder más tiempo, sacó su arma y comenzó a luchar. Así un hombre y un fantasma lucharon en ese puente hasta que el día se hizo noche y por fin ese temible fantasma fue derrotado. Después de que el fantasma desapareció, el príncipe heredero plantó un árbol al pie del puente. En ese momento, un monje taoísta que pasó lo vio esparcir un puñado de tierra dorada para ayudar a escoltar al fantasma a su próxima vida. Él preguntó qué estaba haciendo. El príncipe heredero solo pronunció 8 palabras: cuerpo en el abismo, corazón en el paraíso. Cuando el taoísta escuchó eso, sonrió levemente antes de transformarse en una poderosa deidad vestida con una armadura blanca. Se subió a una nube mágica, convocó un fuerte viento y luego salió volando a la luz del sol. El príncipe heredero se dio cuenta de que, por casualidad, se había encontrado inesperadamente con el mismísimo emperador celestial. Aquella deidad había bajado al reino humano para someter a las bestias demoníacas y a la cual los ciudadanos de Xianle le dedicaban el desfile que se había arruinado por un pequeño niño. Esa misma tarde, el cielo sobre el Palacio Real se volvió antinatural cuando el viento y la lluvia causaron estragos, y en medio de los relámpagos y los truenos, Su Alteza Real, el príncipe heredero, a los 17 años ascendió a la divinidad. Originalmente, el príncipe heredero ya era popular entre su gente, junto con el hecho de que era el hijo amado y muy querido del emperador y la emperatriz, ordenaron que los templos en nombre del príncipe heredero se construyeran vigorosamente en muchas partes de la nación. Se erigieron estatuas y todos se reunieron para presentar sus respetos. Cuantos más creyentes tenía, más santuarios construyeron. Como resultado, en solo un par de años, el príncipe heredero de la nación de Xianle ofreció y alcanzó la cima de su poder. En total, se habían levantado 8,000 templos a nombre del príncipe heredero. Tan solo 3 años después de su ascensión, cada uno de estos templos tenían grandes gigantes estatuas de oro del príncipe heredero, las cuales lo representaban con una espada en una mano y con una flor en la otra, simbolizando el poder de acabar con el mundo, pero con un corazón tan suave como una flor. Sus fieles devotos siempre visitaban los templos para rezar, pedir favores y dejar monedas de oro como ofrendas. Ahora que Xianlian era un oficial celestial, estaba pendiente de las oraciones de sus seguidores, por lo cual en el interior del templo que se encontraba en la cima del monte Taikang, aquel lugar en donde el príncipe heredero pasó su juventud cultivando, Xianlian se sentaba al pie de su propia estatua divina. Ahí nadie podía verlo, pero él podía escuchar las charlas de todos. Así escuchaba y hacía todo lo posible para ayudar a todo aquel que le pidiera salvación. Feng Xin y Mu Qing también estaban ahí en forma de ayudantes del oficial celestial, por lo que las peticiones de los fieles que se podían atender eran revisadas por ellos dos antes de pasarle el trabajo a Xianlian. Al principio, al príncipe heredero no le importaba atender cada una de las plegarias y favores pedidos por sus seguidores, pero cuando sus fieles aumentaron significativamente, decidió que Feng Xin y Mu Qing filtraran las oraciones, atendiendo a ellos los asuntos pequeños y pasándole a Xianlian los asuntos importantes. Desafortunadamente, tan solo 3 años después, Xianlian y todo el reino de Xianle cayó en caos y la desgracia. Debido al mal gobierno de su propio emperador, los habitantes del reino sufrieron, unos más que otros, incontables problemas, pero el que desató el caos fue una cruel sequía en el área de Yong'an. Yong'an era una ciudad grande dentro del reino de Xianle, pero debido a la sequía, aquella ciudad se había sumido en la miseria. La gente no tenía comida, el dinero escaseaba tanto como el agua, por lo que el hambre y la enfermedad
estaban arrasando con esa ciudad. Xianlian, siendo el dios marcial que debió proteger todo Xianle, no sabía de esta situación, porque para que él pudiera oír las plegarias de sus creyentes, debían rezar en algún templo del príncipe heredero, pero el emperador no permitía que la gente de Jong'an entrara a los templos de su hijo, pues se sentía avergonzado por el asunto y pensaba resolverlo él mismo, por lo que intentaba esconderle a Xianlian la miseria de su pueblo. El príncipe heredero se enteró de la situación gracias a Lang Jing, una persona de Jong'an que había viajado hasta la gran capital imperial para ver al rey y pedirle ayuda. Sin embargo, confundió el ostentoso templo del príncipe heredero con el palacio y después de un altercado con Qirong, expuso la situación a todos los presentes ahí. Xianlian quedó impactado al saber de la desgracia de su gente, así que siguió a la persona de Jong'an para conocer mejor la situación. Para poder acercarse a él sin romper las normas celestiales, se disfrazó de un viejo cultivador y después de darle una botella de agua, le preguntó qué hacía ahí. Aquel hombre habló en plural al responder que estaban caminando al Palacio Imperial, pero que después de la visita al templo del príncipe heredero, decidió ya no ir. Xianlian preguntó quién más estaba con el hombre. Lang Jing respondió que su hijo. Después abrió un costal que estaba cargando en la espalda y Xianlian pudo ver el cadáver de un bebé. Las pupilas de Xianlian se encogieron, su espíritu quedó en shock y por un momento se sintió incapaz de hablar. Era la primera vez que vi el cadáver de un bebé tan pequeño y le preguntó tartamudeando cómo había muerto. Lang Jing respondió que no estaba seguro de eso, pues cuando lo puso en el saco estaba sediento, hambriento y enfermo, pero todavía tenía energía, así que decidió salir de Jong'an y buscar ayuda para su pequeño, pero el camino era realmente difícil y poco a poco el pequeño comenzó a toser cada vez más hasta que dejó de hacerlo. El padre pensó que se había quedado dormido y más tarde, cuando encontró algo para comer, quiso despertarlo, pero el bebé ya no se despertó. Escuchar esto rompió el corazón de Xianlian y se determinó a salvar a su pueblo. Como ahora era un oficial celestial, no podía reunirse directamente con su padre, así que fue a buscar al sacerdote principal para que le hiciera llegar al rey su reporte sobre la situación de Jong'an. Pero se sorprendió mucho cuando el sacerdote le informó que el rey estaba al tanto, pero que ya no había nada que hacer por esas personas, pues el rey había intentado recaudar fondos e incluso desviar un río completo hacia Jong'an, pero nada funcionó. Sin pensarlo, regresó al palacio real, aunque no sabía por qué había ido allí, pues por reglas del cielo no podía presentarse ante sus familiares directos, pero quería ver a sus padres, así que en forma invisible entró a la recámara de los reyes y los escuchó charlar entre ellos. Al principio, el rey parecía molesto cuando la reina le mencionó el asunto de Jong'an, pero conforme avanzó la conversación, un tema llevó al otro y de pronto ya se encontraban hablando de su hijo y de cuánto lo extrañaban, aunque la reina expresó su deseo de volver a verlo, pero el rey le animó a desistir de su deseo, pues sabía, gracias al sacerdote principal, que nunca lo volverían a ver por las reglas del cielo. En ese momento, Xianlian quiso permanecer escondido, no por miedo a romper las reglas de los oficiales celestiales, sino porque no sabía cómo hablar con sus padres, sobre todo con el rey, pues nunca tuvo una buena relación con él, pero ahora que ya no podía verlo, se le hizo un nudo en la garganta y se le apretó el corazón al descubrir lo mucho que aún significaba para su padre. Lentamente y en completo silencio, salió del palacio real y se fue al pueblo a investigar qué había originado la sequía de Jong'an. Para ello, usó su habitual disfraz de cultivador. Estuvo caminando de aquí para allá y registraba todo lo que le decían los habitantes de la capital. Entonces, descubrió que la sequía no se había originado de un día para otro, sino que en los últimos años hubo señales de que se avecinaba el desastre, pero nadie lo tomó en cuenta. Mientras meditaba sobre esto, comenzó a llover en la capital real. Xianlian observó cómo todos empezaban a quejarse de la lluvia y no pudo evitar pensar en que la gente del otro extremo del país se moría por una lluvia como esta. Absorto en sus pensamientos, no se dio cuenta de que estaba en medio de la calle mojándose bajo la lluvia. Entonces, unos cultivadores que pasaban por ahí le dieron un paraguas para que no sufría bajo la lluvia. Él aceptó el paraguas, pero se quedó un rato más bajo la lluvia. Después, cuando a lo lejos, sus ojos vislumbraron un santuario discreto, abrió su paraguas y caminó hacia él. Al llegar, se dio cuenta que en los dos lados de las pequeñas puertas del altar se escribieron las palabras: cuerpo en el abismo, corazón en el paraíso. Resultaba que ese era un santuario del príncipe heredero. Como se construyeron 8000 templos en solo 3 años, era natural que no todos fueran tan lujosos como el de la capital real. Entre los santuarios hubo bastantes que fueron construidos por aficionados para llenar el número y generar la emoción. No solo carecían de una caja de donaciones, sino que tampoco tenían un sacerdote. Lo único que tenían era una estatua de arcilla y un par de platos de ofrendas colocados con frutas variadas. La estatua divina que tenía este templo era muy graciosa. Parecía una muñeca fea con una sonrisa
risa tonta, y si Xianliang no hubiera estado tan preocupado, se hubiera reído fuertemente. El príncipe heredero habría pasado por alto esta estatua de arcilla, pero algo blanco en la mano de la figura llamó su atención. Los pétalos de flor blanca con rocío de cristal que se aferraba a ella parecían ir más allá de lo delicado. Además, se podía percibir débilmente una pizca de su fragancia flotando en el aire, encantadora y entrañable. La pose característica de la estatua del príncipe heredero era una espada en una mano y la flor en la otra. Dicha flor, que se sostuvo en la mano izquierda, sería, por supuesto, una flor de oro finamente elaborada con 195 gemas, una flor de jade. Sin embargo, esta fue la primera vez que Xianliang vio una flor real en la mano de su estatua y no pudo evitar inclinarse hacia adelante para verla mejor. Al observar la estatua detenidamente, Xianliang se dio cuenta de que originalmente la figura de arcilla había tenido en la mano una flor de arcilla, pero debido a cuestiones inexplicables, ahora solo había un agujero en la mano de la estatua. Entonces, la persona que se tomó el tiempo en buscar y recoger una flor viva para rellenar el espacio de la estatua debía de ser una persona realmente bondadosa. Los pensamientos de Xianliang se interrumpieron cuando escuchó que unos pasos se acercaban a toda velocidad al lugar. Entonces escondió su forma y saltó hacia el altar con el paraguas en la mano. Luego se dio la vuelta para mirar hacia abajo, dentro de la niebla gris de la lluvia. Un chico joven irrumpió. Este chico no tenía más de 12 o 13 años. Su ropa manchada de tierra y remendada estaba empapada de pies a cabeza y su cara estaba cubierta por vendajes sucios. Su puño derecho estaba aferrado fuertemente a su izquierda, como si protegía algo importante. Solo después de haber entrado en el santuario, finalmente soltó sus manos. Una pequeña flor, tan blanca como la nieve, estaba sentada en sus palmas. Lian hizo un pequeño sonido como si acabara de recordar algo en el fondo de su mente. El rostro, que estaba envuelto bajo las capas de vendajes, le recordaba inevitablemente al niño que había conocido hacía 3 años. Sin embargo, no estaba completamente seguro de que fuera el mismo niño. En ese momento, el joven se adelantó, se levantó con los dedos saltones y cambió la flor de la estatua de arcilla con la que tenía en las manos. Los pétalos de esta nueva flor estaban más llenos y aún más delicados. Contenía el doble de gotas de rocío y debido a la fuerte fragancia, uno podía estar seguro de que estaba recién recogida. Además, después de ofrecer la flor, el joven se paró frente a la estatua del príncipe de arcilla. A diferencia de los otros fieles que tercamente querían arrodillarse ante las estatuas divinas, él entrelazó sus dedos y silenciosamente hizo una oración mientras estaba de pie, siguiendo los deseos del príncipe heredero, pues a Xianliang no le agradaba que la gente que iba a hablar con él se postrara en el piso. A lo largo de los 3 años que estuvo escuchando peticiones de todo tipo y de todo tipo de personas, Xianliang sintió que quien era el más sincero de todos sus seguidores era en realidad este niño que parecía tener apenas más de 13 años. Además, era un niño que probablemente fue expulsado de los templos dorados más elegantes, simplemente por su ropa remendada y que solo podía venir a este tipo de santuario descuidado para ofrecer sus oraciones. En ese momento, escuchó que más sonidos de pasos venían desde fuera del santuario. Resultó ser un grupo de niños con paraguas que pasaban por el santuario y se detuvieron cuando vieron al otro niño en el templo. A pesar de que todos tenían la misma edad, cada uno de los otros niños era más alto que el niño del templo. Aunque ellos estaban muy felices chapoteando en los charcos, se burlaron de otro niño y lo llamaron monstruo feo. Probablemente habían pensado que era gracioso. El niño apretó su puño, pero su puño era tan pequeño que no era para nada amenazador. Los otros niños que estaban junto a la puerta se burlaban mientras le preguntaban si otra vez lo habían corrido de su casa, por lo que se estaba quedando en el templo Xianliang. Xianliang frunció el ceño. Debajo de las ventas envueltas, el único ojo del niño brilló de ira. Levantó los puños y gritó que no tenía un hogar y mucho menos una madre. Y también agregó que los golpearía si no se iban. Los niños no le tuvieron miedo y siguieron lanzando insultos. Entonces, el niño se molestó y golpeó con el puño a uno de los niños groseros, pero los demás niños se unieron a la pelea y ahora había un grupo de niños peleando contra un solo niño. Xianliang finalmente no pudo soportarlo más. Con un gesto de su mano, una fuerza invisible salió disparada de la nada y separó a los niños. Inmediatamente después, una poderosa ola de charco de agua voló desde el suelo y derribó al grupo de los niños. Al final, Xianliang no podía hacer nada más, pues aún seguían siendo niños. Xianliang finalmente no pudo soportarlo más. Ahora, ellos se volvieron aún más sucios y feos que el niño del que se burlaban. Las risas felices de antes fueron reemplazadas por fuertes llantos. Se levantaron del suelo y salieron corriendo, resoplando con paraguas en sus manos. Xianliang regresó su mirada al niño del templo. Las vendas en la cabeza del niño fueron arrancadas a medio camino. La mitad de la cara revelada estaba hinchada con moretones azules y púrpuras. Era obvio que
estos no fueron causados por la pelea en este momento. De inmediato, el chico se volvió a acomodar los vendajes de su rostro en completo silencio. Se sentó a los pies de la estatua de barro y se abrazó a las rodillas. Xianliang había planeado venir a este templo a pensar, por lo que había enviado un mensaje a Fengxing y Muqing para que se reunieran aquí, pero el chico con el que se acababa de encontrar llamó su atención por completo. No mucho después, el estómago del niño hizo un ruido seco. El plato de ofrendas todavía tenía un par de frutas y dulces, aunque se veían secos y probablemente no sabrían tan bien. Era mejor que nada. Xianliang escogió una fruta y la arrojó ligeramente hacia el cuerpo del niño. Habiendo sido golpeado por la fruta, el joven inmediatamente envolvió sus brazos alrededor de su cabeza y se acurrucó a la defensiva como si lo que lo golpeó fuera una roca. Después de un rato, finalmente miró a su alrededor y se dio cuenta de que era solo una fruta y que no había nadie cerca. Vacilante, recogió la fruta, la limpió 2 veces con su ropa y la devolvió al plato de ofrenda. Resultó que prefería soportar el hambre que comerse las ofrendas en el plato. Después de eso, caminó hacia la puerta, miró el fuerte aguacero fuera del santuario como si se debatiera en aventurarse a buscar comida. Sin embargo, la lluvia caía demasiado fuerte. Como no quería empaparse de nuevo, caminó de regreso y se acurrucó en el suelo junto a los pies de la estatua de arcilla. Justo en ese momento llegaron Fengxing y Muqing. Fengxing le preguntó cómo había encontrado este templo y por qué los había llamado ahí. Después miró hacia abajo y al ver al niño acurrucado en la estatua, gritó que qué demonios estaba haciendo ese niño ahí. Muqing también lo observó y preguntó si ese era el niño que se había caído de la muralla el día del desfile. Xianliang negó con la cabeza, pues no estaba seguro de cómo se llamaba o cómo se veía aquel niño. Xianliang dijo que hablaría con ellos después de que el chico regresara a su casa, pues el templo no era un lugar para quedarse, así que abrió lentamente el paraguas que le habían regalado antes los peatones y lo dejó en la entrada del templo. El joven chico, cuando vio una sombrilla roja apoyada en el suelo bajo la lluvia como una solitaria flor carmesí que había florecido por sí misma, se congeló de sorpresa. Al ver el niño correr hacia adelante para agarrar el paraguas, Muqing le señaló a Xianliang que debería tener más cuidado, pues no podía permitir que el niño lo descubriera porque rompería las reglas del cielo. Antes de que Xianliang pudiera responder, el joven corrió y gritó llamando a su majestad, el príncipe heredero, detrás de ellos. Los 3 dioses casi saltaron de sorpresa y se dieron la vuelta. Ese niño, sosteniendo el paraguas en sus brazos, tenía un ojo rojo y lleno de emociones. Levantó la cabeza y gritó a la estatua de arcilla, «Su majestad, ¿es usted?» Fengxing no sabía que Xianliang ayudó al niño a ahuyentar al otro grupo de niños e incluso le había arrojado fruta antes de esto. Muqing, por otro lado, sospechaba que algo había sucedido antes y miró a Xianliang. El niño le rogó diciendo que si estaba ahí que por favor le respondiera una pregunta. Por otro lado, Muqing le advirtió a Xianliang que mejor lo ignorara porque no tenía tiempo para perder con cosas pequeñas. Xianliang no habló. El joven agarró el paraguas con ambas manos, apretando los dientes, y después dijo que estaba sufriendo mucho y todos los días pensaba en morir, y a veces trataba de hacerlo. De un niño que no podía tener más de 13 años, gritar palabras como sufrimiento sonaba casi ridículo. Sin embargo, escondido dentro de este diminuto cuerpo había algo explosivo, algo que alimentaba su rabia. Fengxing y Muqing dijeron que él no había vivido lo suficiente como para decir tales palabras y que con los años aprenderá que las cosas eran difíciles para todos. El chico todavía miraba hacia la estatua. Su ojo se estaba volviendo aún más rojo, pero no había lágrimas. Con el paraguas en una mano, extendió la otra mano y tiró de la túnica de la estatua de arcilla y le preguntó para qué debería vivir y qué significaba seguir vivo. Sin embargo, sus preguntas fueron respondidas por el silencio. Ni un alma le daba respuestas. Parecía que el joven lo había esperado y lentamente dejó caer su cabeza. Para su sorpresa, de repente, una voz desde arriba rompió el silencio y dijo: «Si ya no sabes cómo seguir viviendo, vive para mí». Junto a Xianliang, tanto Fengxing como Muqing no esperaban que respondiera, y menos con esa respuesta. Sus ojos se abrieron como platos. La cabeza del joven se levantó, pero no había nadie allí. Solo una voz suave y gentil vino de esa estatua de arcilla que dijo: «No tengo respuesta a la pregunta que hiciste. Sin embargo, si no sabes el significado de tu vida, entonces hazme ese significado y úsame como la razón para vivir». Las caras de Fengxing y Muqing se veían como si estuvieran a punto de estallar, y ambos extendieron sus manos para sofocar la boca de Xianliang balbuceando: «No más, Su Alteza, está violando las reglas, las normas». Pero antes de que pudieran cubrir completamente su boca, Xianliang todavía logró gritar: «Gracias por tu flor. Es hermosa, me gusta mucho».
Kenshin y Mu King le taparon bien la boca a Xieliang mientras lo regañaban por romper las reglas del cielo y decir de entre todas las cosas, esas cosas. Xieliang no creyó que lo que dijo fuera mucho, pero al escuchar a Mu King, ahora sonaba como si fuera algo extraño y se sonrojó con un color rojo brillante. Por otro lado, ese joven estaba completamente aturdido de pie contemplando la estatua divina, pero cuando ya no le llegó más la voz de Xieliang, se frotó la cara con fuerza, alcanzó los platos de ofrenda del altar y los sostuvo en sus brazos y comenzó a masticar las frutas secas. Xieliang se agachó para verlo y una sonrisa apareció en su rostro y dijo a los otros dos: «Ven, funcionó. Se negó a comer antes, pero ahora está comiendo». Y hasta aquí el resumen. Aún seguimos en el libro 2 y las cosas a partir de aquí se pondrán más interesantes. Aún no llegamos a la historia de amor ardiente, pero es que esta relación se construye de manera lenta pero preciosa. Así que sigue el canal para que no te pierdas las actualizaciones de esta bella historia. Gracias a mis amics especiales y a mis super amics por su apoyo al canal con su suscripción de pago, y a todos mis amics en general por haber llegado al final del video. Los quiero a todos y quiero verlos en el próximo spoiler.